Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su hogar para las primicias más impactantes y los análisis más profundos del universo del espectáculo. Hoy prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy no es una simple noticia, es un terremoto que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, una bomba que ha explotado el 14 de enero de 2026, y que, créanme, los va a dejar completamente boquiabiertos. Como ya habrán vislumbrado en el título, nos sumergimos de lleno en el epicentro de la conmoción, la impactante y absolutamente inesperada ruptura entre Andercel y Kerem Bürsin. Este acontecimiento ha eclipsado todos los titulares, ha paralizado las redes sociales y ha dejado a millones de fans en un estado de incredulidad y profunda tristeza. ¿Qué ha sucedido con la pareja que parecía destinada a la eternidad, la que inspiraba sueños y nos hacía creer en el amor de cuento de hadas? Hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada posible implicación de este evento que está acaparando toda la atención mediática. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante y a la vez desolador panorama, quiero recordarles algo vital, algo que no pueden pasar por alto si aún no lo han hecho, y sé que muchos de ustedes ya forman parte de nuestra comunidad, pero si hay algún despistado por ahí, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse ni una sola de nuestras actualizaciones exclusivas, nuestros análisis en profundidad y, por supuesto, la cobertura continua de los eventos que definen el mundo del entretenimiento. Y para asegurarse de que nunca se pierden nada, no olviden activar la campanita de notificaciones. Así, YouTube les avisará al instante cada vez que publiquemos un vídeo nuevo y créanme, no van a querer quedarse atrás con este tema. Así que la pregunta que resuena en todos los rincones del planeta es, ¿qué ha sucedido exactamente con Hande y Kerem para desatar esta tormenta mediática? La información que ha llegado a nuestros oídos, y que afortunadamente ha recibido confirmaciones parciales, es, para ser sinceros, absolutamente explosiva. Durante meses y podríamos decir que durante años, la relación entre Andercel y Kerem Bürsin ha sido uno de los temas más candentes, más seguidos y más adorados por una legión inmensa de fans en todo el globo. Hemos sido testigos privilegiados de esa química electrizante que traspasaba la pantalla, de esa complicidad que se percibía incluso en sus interacciones más casuales fuera de los focos, de sus gestos románticos que nos hacían suspirar, y de cómo su amor parecía florecer, día a día, ante nuestros ojos. Se consolidaron como la pareja dorada de la televisión turca, una de esas duplas que no solo conquistan corazones en la ficción, sino que inspiran sueños, alimentan esperanzas y nos devuelven la fe en la existencia del amor verdadero, puro e inquebrantable. Sus seguidores los adoraban, los idolatraban. Creaban fanpages con una dedicación casi religiosa, analizaban cada fotografía al detalle, cada comentario en redes sociales, cada aparición pública, buscando siempre indicios de esa conexión especial. Eran, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas, más admiradas y más seguidas a nivel internacional, un verdadero fenómeno cultural que trascendía fronteras. Pero como bien saben los que transitamos este apasionante mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, y a menudo, lo hacen de la manera más inesperada. Y esto, mis queridos amigos, es precisamente lo que parece haber ocurrido con Hande y Kerem. La noticia que ha explotado hoy, este fatídico 14 de enero de 2026, no es un pequeño inconveniente, no es un rumor pasajero. Estamos hablando de un giro de 180 grados, un cataclismo que nadie, absolutamente nadie, en el planeta del entretenimiento ni entre sus millones de seguidores, podía prever. Se rumorea con fuerza y las primeras confirmaciones, aunque veladas, apuntan en esta dirección sombría, que Hande y Kerem han tomado caminos separados. Si han leído bien, y sé que les cuesta creerlo porque a mí también me costó procesarlo. La pareja que parecía destinada a la eternidad, la que inspiraba tantas ilusiones y proyectaba un futuro lleno de promesas, parece haber llegado a su inevitable y doloroso fin. Y lo más impactante de todo, lo que realmente ha generado esta ola de conmoción y especulación sin precedentes, es el cómo y el porqué de esta ruptura. Los detalles que están empezando a filtrarse, que se susurran en los pasillos de la industria, son, cuanto menos, sorprendentes, desconcertantes y, en muchos casos, desgarradores. Las primeras informaciones, provenientes de fuentes cercanas que prefieren mantenerse en el anonimato pero cuya credibilidad es alta, sugieren que la ruptura no ha sido nada amigable. Al parecer, ha habido un desacuerdo de proporciones monumentales, algo que ha fracturado de manera irremediable su relación, dejándola hecha añicos. Las fuentes, aunque no han sido confirmadas oficialmente por la pareja,
y hasta ahora no han emitido declaraciones conjuntas al respecto, insinúan que las diferencias se han tornado irreconciliables, un abismo insalvable que los ha separado. Estamos hablando de discusiones acaloradas, de puntos de vista radicalmente divergentes sobre aspectos cruciales de sus vidas, tanto personales como profesionales. Recordemos que ambos son figuras públicas de una relevancia inmensa, con carreras en constante ascenso vertiginoso, con proyectos que exigen una dedicación absoluta y una atención constante. Es más que plausible que las presiones inherentes a la fama, el escrutinio implacable de la vida de los famosos, las demandas cada vez mayores de sus carreras individuales, o incluso diferencias fundamentales en sus planes a futuro, hayan jugado un papel decisivo y lamentablemente destructivo en esta difícil decisión. Pero la cosa no se queda ahí, y esto es lo que ha añadido aún más leña al fuego de la especulación y ha disparado las alarmas en el mundillo mediático. Han surgido rumores, cada vez más insistentes y con un trasfondo de seriedad preocupante, sobre la posible implicación de terceros en esta ruptura. Si bien es cierto que en estos casos de rupturas sentimentales de alto perfil, la especulación es prácticamente inevitable, la contundencia de algunos comentarios y las menciones veladas que se escuchan en ciertos círculos mediáticos y de influencia no dejan de levantar sospechas fundadas. ¿Hay acaso otra persona en la vida de Hande o de Kerem que haya precipitado este desenlace? Estamos ante un caso de infidelidad, ese viejo y doloroso cliché del espectáculo. ¿O se trata simplemente de la llegada de nuevas oportunidades profesionales, de caminos que se bifurcan de manera irremediable, que los han llevado por rumbos distintos, haciendo imposible la continuidad de su relación? Los detalles son escasos, la información oficial es inexistente y la información que circula es a menudo contradictoria, lo que por desgracia alimenta aún más el misterio y la angustia de los fans. Por otro lado, y esto es algo que no podemos soslayar, debemos considerar el impacto devastador que esta noticia tendrá en sus carreras profesionales. Hande y Kerem no son solo pareja, son también compañeros de trabajo, socios creativos de facto. Su química en pantalla, esa chispa innegable que los catapultó a la fama, ha sido uno de los pilares fundamentales de su éxito y de la conexión que establecieron con el público. ¿Cómo afectará esta fractura sentimental a sus proyectos futuros, especialmente si existían planes para colaboraciones conjuntas? ¿Veremos en algún momento una reconciliación, al menos a nivel profesional, que les permita volver a compartir créditos en una producción? ¿O se trata de un punto de inflexión definitivo que marcará el fin de una era para ambos en términos de colaboraciones artísticas, obligándolos a forjar sus caminos individuales de manera aún más marcada? Los productores de las series y películas en las que ambos podrían participar conjuntamente ya deben estar calculando los posibles impactos económicos y de audiencias y analizando las repercusiones a largo plazo de esta ruptura. Y por supuesto, no podemos ni debemos olvidar a los fans. La comunidad de seguidores de Hande y Kerem es una fuerza monumental, masiva y ferozmente apasionada. Han invertido tiempo, emociones y una cantidad ingente de energía en apoyar incondicionalmente a esta pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Para ellos, esta noticia es un golpe devastador, un golpe directo a sus ilusiones, a sus esperanzas y a la imagen idílica que habían construido en sus mentes. Seguramente estarán sumidos en un estado de profunda tristeza, de incredulidad, de desilusión, pero también de una curiosidad insaciable por entender los pormenores de lo que ha sucedido. Las redes sociales, como era de esperar, se han inundado en cuestión de horas con un torrente imparable de mensajes de sorpresa, de incredulidad, de tristeza palpable y, por supuesto, de un sinfín de teorías descabelladas y especulaciones salvajes. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem, desde hace ya varias horas, se han convertido en tendencia mundial, dominando las conversaciones y marcando el pulso de la actualidad en el universo digital. Analicemos ahora con la mayor objetividad posible y basándonos en lo que se rumorea y en lo que hemos podido inferir de las escasas declaraciones y filtraciones, las posibles razones que podrían estar detrás de esta inesperada y dolorosa ruptura. En primer lugar, consideremos la diferencia de ritmos profesionales. Si bien ambos han experimentado un éxito meteórico, es muy posible que sus trayectorias, a pesar de ir de la mano hasta ahora, hayan comenzado a divergir. Quizás uno de ellos esté buscando explorar nuevos géneros cinematográficos o televisivos, proyectos más arriesgados y vanguardistas, o simplemente un ritmo de trabajo diferente que se ajuste mejor a sus aspiraciones actuales. La presión constante de estar en el ojo del huracán mediático, de ser el centro de atención de millones de personas,
puede ser agotadora y generar tensiones insoportables en cualquier relación, por sólida que parezca. En segundo lugar, la asterisco influencia del entorno. Cuando una pareja alcanza el nivel de fama y visibilidad que Andy y Kerem ostentaban, el escrutinio público se vuelve implacable. Cada paso que dan es analizado al microscopio, cada palabra que pronuncian es interpretada hasta la saciedad. Este constante bombardeo de atención puede ser tremendamente abrumador y generar un estrés adicional que, a la larga, inevitablemente pasa factura a la relación. Las amistades, los consejos de los allegados, e incluso las presiones y directrices de sus respectivos equipos de representantes, que velan por sus carreras e intereses, también podrían haber jugado un papel, quizás no determinante pero sí influyente, en su difícil decisión. En tercer lugar, y este es un punto particularmente delicado y complicado, podríamos estar ante diferencias irreconciliables en cuanto a planes de vida a largo plazo. A medida que las personas maduran, evolucionan y sus carreras toman rumbos definidos, sus prioridades vitales pueden experimentar cambios significativos. Es muy posible que Andy y Kerem tuvieran visiones distintas sobre aspectos fundamentales de su futuro, sobre la formación de una familia, sobre dónde deseaban establecer su residencia permanente, sobre el tipo de vida que anhelaban llevar una vez que las cámaras dejaran de apuntarles, o sobre sus aspiraciones profesionales a muy largo plazo. Estas diferencias, cuando son de naturaleza fundamental, pueden ser extraordinariamente difíciles, si no imposibles, de superar. En cuanto a los rumores sobre terceros involucrados, es crucial mantener la cautela y el sentido crítico. En el vertiginoso y a menudo despiadado mundo de la fama, es una táctica habitual que se utilicen historias de supuesta infidelidad o terceros para generar controversia, avivar el fuego mediático y mantener el interés del público y de la prensa rosa, que ya está trabajando a toda máquina para desentrañar esta incógnita. Sin embargo, si existiera una brizna de verdad en estos rumores, y si realmente se tratara de una infidelidad por parte de uno u otro, eso añadiría una capa de drama y dolor mucho mayor a la ya de por sí trágica historia. Habría que investigar quiénes serían esas supuestas terceras personas y cuál sería el alcance exacto de su involucramiento en la ruptura. Lo que sí está dolorosamente claro es que la noticia de la separación de Ander Erzel y Kerem Bürsin, fechada para el recuerdo en este 14 de enero de 2026, marca innegablemente el final de una era para millones de sus seguidores alrededor del mundo. Hemos sido testigos y partícipes de una historia de amor que cautivó a una audiencia global, y ahora, tristemente, asistimos al abrupto cierre de ese capítulo. Es un recordatorio crudo y necesario de que, por muy idealizada que parezca una relación en el deslumbrante y a menudo engañoso mundo del espectáculo, detrás de las brillantes cámaras y los aplausos atronadores, las personas son, ante todo, seres humanos con sus propias luchas internas, desafíos personales y decisiones difíciles de tomar. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué nos depara el futuro para Andy y Kerem? Sin duda alguna ambos son artistas excepcionalmente talentosos, con una proyección profesional deslumbrante y carreras que prometen seguir cosechando éxitos. Es muy probable que veamos a Andy brillando con luz propia en nuevos e innovadores proyectos cinematográficos o televisivos, quizás explorando roles más maduros, más complejos, o incluso aventurándose en géneros que hasta ahora no ha explorado. Kerem, por su parte, también posee un potencial inmenso y es casi seguro que continuará consolidando su estatus como uno de los actores más cotizados de su generación, cosechando aplausos y reconocimientos. El tiempo, ese gran juez y sanador, dirá si sus caminos profesionales vuelven a cruzarse en el futuro, y si es así, cómo será esa nueva y esperemos que fructífera interacción. En definitiva, mis queridos amigos, esta noticia ha sido un auténtico bombazo, una sacudida que ha dejado a todos atónitos. Una pareja que parecía inquebrantable, unida por un lazo de amor que inspiraba tantas esperanzas y admiración, ha decidido tomar rumbos separados. Los detalles son aún escasos, los rumores son abundantes y la conmoción es, como hemos visto, generalizada. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que Andy y Kerem han marcado un antes y un después en la historia reciente de las parejas mediáticas, y su separación, aunque dolorosa para muchos, es un evento que sin duda resonará en la industria del entretenimiento durante mucho, mucho tiempo. Para concluir este análisis intenso y para muchos desolador, quiero reiterar que esta noticia sobre Andy y Kerem, que ha impactado a todos el 14 de enero de 2026, ha sido realmente sorprendente y ha generado un debate apasionado. Hemos explorado las posibles razones detrás de su separación,
desde las inmensas presiones de sus exitosas carreras hasta los persistentes rumores de terceros, sin olvidar el profundo impacto emocional que este desenlace tendrá en sus miles y miles de seguidores. Es un crudo recordatorio de la complejidad inherente a las relaciones humanas, especialmente cuando éstas se desarrollan bajo el implacable y constante escrutinio público. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis detallado y, espero, intrigante, informativo y entretenido. Como siempre, su opinión es el pilar fundamental de nuestro canal, y es súper valiosa para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta impactante noticia. ¿Se lo esperaban? ¿Creían que su relación era lo suficientemente sólida como para superar cualquier obstáculo? ¿Qué creen ustedes que ha podido ser el detonante final de esta ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos, debatir apasionadamente y escuchar sus perspectivas sobre este tema tan candente y tan comentado. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado revelador y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo, análisis profundos y, por supuesto, las noticias más frescas y relevantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de Ande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Y no olviden activar esa asterisco campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y, esperamos, noticias más alegres. Hasta pronto.